Pero vamos a cambiar de tema ahora porque esta semana, concretamente en la jornada de ayer, pero es un tema para hablar todos los días, se conmemora, bueno, las medidas de prevención y sobre todo para frenar el abuso sexual infantil. Bueno, una problemática que en Argentina también tocamos siempre porque es muy complejo, y escuchábamos hoy también hace un ratito al fiscal regional de Reconquista hablando justamente del impacto que tienen este tipo de delitos en el conteo total de delitos en esa zona de la provincia de Santa Fe, y por eso es muy importante, bueno, hablar de estos temas para profundizar en la prevención del delito sexual infantil. Bueno, estamos ya en contacto con Fernanda Pagur, ella es especialista en políticas de género, de sexualidad, y hablamos siempre, te consultamos siempre por estos temas, Fernanda, así que gracias nuevamente por el contacto. Buen día, Gaby. Muchas gracias a ustedes por poner esto en agenda mediática, ¿no? Que es un tema que necesitamos Sí. precisamente ponerlo en todas las agendas. Sí. A ver, siempre cuando se habla de esto, lo más difícil es la prevención, ¿no? Poder reconocer los signos a Ujú, tiempo y fundamentalmente que los chicos, que los niños puedan, y las niñas también, por supuesto, estar alertas y empezar a ujú. detectar, percibir estas cuestiones y dar aviso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Sí, claro, muy bien. Efectivamente es una de las problemáticas sociales, ¿no? Que la podemos reconocer a lo largo del tiempo, ¿no? Milenaria, diríamos. Pero lo cierto es que hemos podido, desde los diferentes estudios científicos, empezar a visualizar todo aquello que acontece con las infancias y desde ahí también construir, en el caso de Argentina, un programa llamado Educación Sexual Integral que aborda estos temas, Ujú. porque claramente necesitamos los datos, como vos mencionabas, ¿no? Necesitamos poner números, ¿sí? A estas situaciones y esos datos son difíciles de conseguir porque no hay una política, ¿no? Que esté abocada a generar datos confiables, siempre en algunos, bueno, suelen ser estimativos. Por otro lado, el tema de la política pública de educación sexual integral incorpora, ¿sí?, el abordaje del abuso sexual infantil como un tema a lo largo de toda la trayectoria educativa, Claro. desde educación inicial hasta educación superior. Porque vos hablabas de la prevención. ¿Y en qué consiste esa prevención? En ofrecer herramientas, primero comprender de qué se trata la problemática, ¿no? Por eso Ujú. necesitamos conocer esas teorizaciones y luego poder gestar herramientas didáctico-pedagógicas acordes a la edad de las infancias que tenemos en nuestras aulas para poder, una de las cuestiones es generar autonomía progresiva, poder reconocer el derecho, ¿sí?, al ejercicio de la soberanía sobre el propio cuerpo. Y eso lo trabajamos desde los primeros años, ¿no? De formas muy sencillas, que parecen que no tienen impacto, pero tienen mucho impacto. En términos de, hasta incluso cuando son muy pequeñitas y pequeñitos, el hecho de poder empezar a reconocer los sentires en la piel, decimos, ¿no? Y así lo Claro. trabajamos en educación inicial, por ejemplo, porque el abuso sexual integral, cuando un niño o niña está en esa situación, el dolor pasa por el cuerpo, pasa por la piel. Entonces, bueno, gestamos diferentes estrategias didáctico-pedagógicas para poder abordarlo, no en clave de asustar a No, las por niñas y supuesto. niños, en clave de, claro, de empoderar, de que esto que te está pasando y te duele no está bien, que necesitamos un adulto o adulta de confianza que pueda escuchar. Por eso la docencia, tenemos en la docencia un rol protagónico, ¿no? En estos casos, pero también las familias que tienen capacidad de escucha sentida, decimos, ¿no? Ujú, ujú. Y obviamente herramientas para poder poner en palabra lo Claro. que están viviendo. Claro, poder Eso identificarlo y es verbalizarlo. Fernanda, exacto. esto que vos planteabas, bueno, de tener datos, de tener información, Sí, lo difícil que es si no hay definiciones y una decisión, por supuesto, de los distintos organismos del Estado en avanzar en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que se sabe sí. del delito de abuso sexual infantil en la Argentina? ¿Se ha logrado trazar un mapa de cómo se compone, de dónde se genera? No, precisamente tenemos datos muy fragmentados
porque lo producen distintos organismos y suelen ser localizados, como vos planteaste, en la zona norte de nuestro país. Ujú. En el 2018 en Santa Fe se había podido hacer un relevamiento, sí, que ahí se pudo reconocer que muchas de esas situaciones se reconocen. Las niñas y niños hablaron en la institución escuela, Claro, pero en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál va a ser la fuente? ¿Quién va a ser el organismo claro. que debería estar trabajando en este sentido? Y ahí pueden estar diferentes ministerios, ¿no? Trabajando colectivamente para producir datos certeros. Pero también, Gaby, entra a jugar si la situación se judicializa, entonces ahí la justicia también tiene una fuente de potenciales datos, como hizo la zona norte, ¿sí? Ujú. O sea, tenemos distintos organismos que podrían estar cumpliendo este rol. Claro. Entonces vos decís, ¿y para qué necesito el dato? Bueno, los datos nos permiten poder, primero esto, ¿no? Conocer la magnitud de esta problemática, silenciada por siglos, Ujú. está naturalizada en todos los sectores socioeconómicos, ¿sí? Que aún sigue aconteciendo y lo que sí conocemos, esto a nivel de Argentina y a nivel del mundo occidental por lo menos, acontece la mayor parte de las veces en el ámbito más cercano a esas niñas, Claro. niños y adolescentes, ¿no? Que es la familia, que son Ujú. amigas, amigos de la familia, otros parientes, el lugar de cuidado donde puede quedar ese niño o niña, ¿sí? Entonces, bueno, no, siempre decimos, no podemos ponerlo en una cajita de cristal a las infancias para que no les pase esto, pero sí podemos darle herramientas para reconocer y para buscar un adulto afectivamente confiable. Ujú, ujú. Vos sabés que, bueno, estaba pensando en esto último que vos marcás, digo, es el argumento más claro para explicar y exponer por qué este tipo de medidas y de políticas públicas tienen que ser impulsadas desde organismos públicos o Sí, instituciones, las escuelas, los jardines. Ese argumento de que estas discusiones sí. pertenecen al ámbito familiar, bueno, esto es lo que muestra claramente que no, que tiene que Mm. salir de ahí. Claro, claro, claro. Y vos hiciste mención a dos situaciones delictivas, que es la violencia contra las mujeres y el abuso Sí. sexual infantil, que el ámbito donde acontece es el ámbito de lo íntimo, ¿no? El Ujú. ámbito de lo doméstico, que, bueno, se le puede llamar ámbito privado, Sí. discutimos un poquito con esa definición. Lo cierto es que sí, no hay instituciones del Estado que puedan intervenir. Dejamos a las infancias y también a las mujeres, pero en este caso a las infancias, en el marco del 19 de noviembre, ¿no? Para hablar de estos temas, dejamos a las infancias en lo que Fernando Ulloa, un psicoanalista argentino, le llama encerrona trágica. Claro. Lo dejamos en un círculo de sometimiento, de dominación, de cosificación de aquel sujeto que toma a ese niño o niña para obtener un placer que va más allá de la cuestión erótica. Es un placer vinculado al sometimiento de alguien que no Ujú. tiene poder, de alguien que no tiene voz autorizada, de alguien que sufre, o sea, tiene placer en el sufrimiento del otro. Es así de grave el abuso Ujú, sexual ujú. infantil. Fernanda, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, Sí, ni hablar, perdón, ¿no? no, De las huellas en la subjetividad, ¿no? Que va dejando en las infancias en esta situación. y que Y son ahí estoy cerrando. tan Sí. difíciles de borrar después, ¿no? Que no se borran nunca, que se Muy reconfiguran, difíciles. pero no se borran nunca. Fernanda, muchísimas Sí. Y gracias. los, Sí, como no, siempre, digo los casos mediáticos, sí, sí. que hemos conocido, que les llevó 40 años poder hablar del tema, ¿no? Tal cual, el tiempo Y, que es tan necesario en estos casos y que la justicia lo tiene que tener eso en cuenta, ¿no? Siempre cuando planteamos lo que le cuesta a las víctimas hacer la tal cual. denuncia, bueno, tiene que ver con esto. No, te quería agradecer, Fernanda, porque siempre te consultamos por este tema, es Bueno, importantísimo, lo explicás de manera muy clara, es siempre, bueno, un gusto hablarlo con vos, así que muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. gracias, gracias Gaby, gracias a ustedes. Nos vemos. Que tengan buen día. Chao, chao.